Mis bendecidos, muy buenas noches. Agradable estar aquí juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. En medio de todas las cosas que se están viviendo, siempre hay un pueblo que se mantiene firme y fiel, adorando y exaltando a Adonai. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía en esta hora y anhelamos que la palabra sea un aliciente para su vida, que la palabra fortalezca y anime sus vidas. Yo recibo que la palabra hoy edifica sus vidas y las fortalece y les hace sentir y valorar el momento que vivimos para aprovechar y redimir el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Anhelamos, oh Dios, que cada vez que oímos tu palabra, podamos acercarnos más al conocimiento de la verdad y a ese espíritu de santidad y de unidad que nos caracteriza. Recibimos, oh Dios, sanidad para su pueblo. Creemos, oh Dios, que tú llevaste en tu cuerpo en el madero todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos declaramos en él sanos y libres para gloria de su nombre. Amén y amén. Bien, amados, hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que nos ayudará mucho a superar las circunstancias y las adversidades que nos encontramos en el camino. Nuestro tema es el trabajo compartido, es decir, no estamos solos. Yahshua lo dijo, no los dejaré huérfanos. Quiere decir que no estaríamos solos. Pero quiero darles un dato curioso del tiempo que estamos viviendo y que viene a ser como una alerta para los que están despiertos realmente y un despertar para los que están adormecidos. Ya se están escribiendo y haciendo encabezados de la caída de la Gran Babilonia, la que pronto arderá y su humo será apocalíptico, porque la van a prender fuego, igual que lo que hicieron con la isla de Maúl. Apocalipsis 18 señala lo que se le va a venir a esta gran ciudad, a la que todo el mundo está corriendo hoy, la Gran Babilonia. Me pregunto yo, cuando vi estos titulares, ¿será que vamos a ver ese humo? ¿Será que nos va a mostrar la televisión la caída de Babilonia? Pues estamos al borde mismo de que eso suceda ya. Bien, el apóstol Pablo nos da una declaración bíblica que yo creo que ustedes todos la conocen y han oído mucho de eso, hasta se pueden saber el verso de la palabra. Es primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tal vez lo tenemos marcado en la Biblia, tal vez hemos hablado de él, tal vez nos lo hemos aprendido y hasta lo citamos en algún momento. Pero en la reflexión de hoy yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que de verdad somos colaboradores de Dios? ¿O seguimos pensando que Dios nos colabore a nosotros en lo que estamos haciendo? Ese cambio de panorama no es fácil. Eso es una bomba al ego, al individualismo, al yo.
dejar de ser gerente para venir a ser colaborador. Y yo no sé si algunos creyentes ya recibieron ese bombazo en su vida y cómo se sienten. Los que no abandonan el ego ni la individualidad lo ven de mala gana y no se sienten bien. Pero déjeme decirle que cuando somos tumbados de ese lugar, cuando bajamos a ser colaboradores, la paz que se siente es muy grande. La tranquilidad, el gozo. Como le dijo Moisés a Datán, a Abirán y Coré, cuando se les revelaron allá en el desierto, que le dijeron, no solamente Dios habla por usted, Dios también puede hablar por nosotros. Y usted se está creyendo que es el único que manda aquí. Nosotros también podemos organizarnos y seguir adelante porque podemos hacer lo que usted hace. Y la expresión de Moisés me llena, porque dice a Aarón, si Dios los elige a ellos, la carga que se me quita de mis hombros es muy grande. Pues Moisés no estaba en ese egoísmo de mantenerse en el liderazgo. Moisés era un colaborador, pero Dios eligió siempre a Moisés y exterminó a los otros. Bueno, la obra que Adonai está haciendo en este mundo y aún en nosotros en la iglesia requiere que seamos colaboradores. Eso indica que trabajamos con él y que debemos colaborar. Por tanto, es un privilegio muy grande esta oportunidad que lleguemos a ser colaboradores de Dios en la obra que Él está haciendo. Pero aquí viene la reflexión. Todavía hay muchos cristianos que no han entendido esto y le colabora a Dios en ciertas cosas, pero Él tiene sus obras, tiene sus programas, tiene sus empresas, tiene su trabajo, tiene su plan y espera que Dios le colabore. Y el plan de Dios es lo que dice la palabra. Él quiere tomar el control de todo. O sea que Él quiere tumbarte de la silla de gerente y ponerte de colaborador. Eso nos gusta mucho, por supuesto. Derribó a Moisés del palacio de Egipto. Derribó a Pablo de la cabalgadura que tenía. Y créeme que es muy posible que Él también lo haga con muchos que todavía son gerentes o dueños. Porque hoy en día, en todo lugar donde vamos, los gerentes se creen dueños de la empresa. Tratar con Dios es algo fuerte. Dios dice en su palabra estas cosas. Dice que Él nos pide que le conozcamos y que le entendamos. No es tarea fácil. Por ahí andan los evangélicos puerta en puerta y le preguntan a la gente, ¿tú conoces al Señor? ¿Tú conoces al Señor? Como algo tan superficial. Pero esta palabra, conozcamos a Dios y entendámosle a Él, no es tarea fácil. Pero tampoco es imposible. Este conocer y este entender a Dios depende de la relación que el creyente establezca con Él. Y no solamente la relación, sino que aprenda a reflexionar en cada evento o circunstancia que le suceda.
O sea que cuando algo bueno te pasa, que te hace saltar de gozo, que en ese instante tú puedas entender a Dios por qué te pasó eso, puedas conocer a Dios, qué plan tiene Dios con eso tan bueno que te pasó. Porque dése cuenta usted que salir de la mente natural no es fácil. Y eso que lo predicamos desde el comienzo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambien la manera de pensar. Pero cuando una persona se gana la lotería, ¿qué es lo primero que grita? Ahora voy a hacer, voy a hacer, voy a comprar, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Pero nunca se sienta a decir, Señor, ¿y ahora qué tú quieres que yo haga con esto? ¿Habrá alguien que lo haga? Pues en todas las cosas Dios quiere tomar el control y que llegue ese momento de que seamos descentronizados y entronicemos a Dios para que en cada circunstancia que nos suceda, lleguemos a esa conclusión. Ahora, si nos sucede algo malo, de esos que nos sentamos en el sardinel o en el piso a llorar por lo que pasó, en ese instante es el momento oportuno para reflexionar y conocer a Dios. Que le pregunte, Señor, ¿y qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda con esta situación que ha pasado? Difícil y a lo mejor horrenda. Pero si usted no puede sentarse de primera instancia a pensar de esa manera, la verdad que nos falta bastante llegar a la conclusión de conocer a Dios y entender a Dios. Y yo quiero que reflexionemos sobre eso. Porque a veces pensamos que conocemos mucho a Dios y cuando viene el examen, a la hora de la verdad, es poco lo que lo conocemos. Gracias a Dios que la misericordia de Él es tan grande que por encima del desconocimiento que nosotros tenemos, Él nos bendice, Él nos cuida, Él nos guarda, pero que Él quiere que aprendamos. Así que hay que aprender a reflexionar en cada evento o circunstancia que nos sucede. No solo ahora Dios hace de esta manera, Él siempre lo ha hecho. Ahora, entender esto, llegar a entender a Dios, conocer a Dios en lo que nos pasa, nos libera de las pesadas cargas que nos echamos encima. Como mencionaba la vida de Moisés. ¿Y la tarea de quién era sacar a Israel de Egipto? De Dios, no de Moisés. Aunque el que llevó los azotes fue Moisés. La tarea de cruzar el mar era de Dios. Pero los disgustos se vinieron contra Moisés. La tarea era de Dios mantener a Israel en el desierto con agua, alimento y preservarles la vida. Pero ¿a quién clamaba el pueblo? A Moisés. Moisés, por eso mantenía en la presencia de Dios siempre, Señor, el pueblo dice, el pueblo pregunta, el pueblo reclama, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él era un colaborador. ¿Por qué un colaborador? Moisés sabía que él no podía hacer nada para suplir la necesidad del pueblo. Y es que la única manera de poder entender y conocer a Dios es que llegue un momento en que el creyente entienda que no puede hacer nada. Yahshua lo dijo, sin mí nada podéis hacer jamás. Pero cuando tú te creas que te montas al carro, es que yo sé, yo tengo 40 años de estar manejando un carro, yo sé hacerlo. Cuando tú creas que tú eres el que puede llevar tu negocio, tu empresa, tu trabajo, llevar la comida a la casa, mantener tu matrimonio, levantar tu familia, cuando creas que tú eres el responsable y el capaz de hacerlo, has echado a Dios de tu vida.
Entonces en el camino mantiene diciendo, Señor, ayúdame a entender a esta mujer. Porque tú eres el gerente. Señor, ayúdame a ayudar a esta familia. Porque tú eres el gerente. Señor, ayúdame a llevar la comida a la casa. Porque tú eres el gerente. Señor, ayúdame a que este negocio salga adelante. Porque tú eres el gerente. ¿Cuándo dejarás de ser el gerente para que le cooperes a Dios y sea Dios el que haga las cosas? ¿Ustedes no creen que sería muy dichoso y glorioso para una persona que Dios sea el que se encarga de su negocio, de su matrimonio, de su familia, de su esposa, del dinero y de todo lo que usted necesita? Y que usted sea un colaborador. Es un momento oportuno, pero cuando invertimos las cosas, luchamos y sufrimos a diario. Por invertir las cosas, estamos pidiéndole ayuda a la gente y esperando de la gente. El problema del hombre es que no ha entendido a Dios y no lo conoce. La gente aprendió a cantar coritos, a leer salmos, aprendió muchas cosas de la religión, pero no ha aprendido a entender a Dios, a conocerlo. Cuando Dios nos trae a su presencia, Él quiere que seamos colaboradores. Vulgarmente le diría, aquí usted no viene a mandar, yo lo traigo a que venga a cooperar. Usted hace lo que yo diga. Si entiende eso, fabuloso. Cuando Pedro se creyó que se las sabía todas, quiso darle un consejo a Yahshua, no, no hagas eso, Señor, ¿cómo es posible? No, mira que este y que el otro. Y Yahshua volteó y le dijo, Pedro, me eres estorbo en el camino del Señor. Apártate de mí, Satanás. Cuando usted trata de hacer algo que no le corresponde, que le pertenece a Dios, tú eres un estorbo en lo que Dios está haciendo y en lo que Él quiere hacer. Que muchas veces estorbamos a Dios. Al invertir los papeles, no tenemos tiempo. Nos fatigamos. No nos alcanza el dinero. Y comienza una odisea de volvernos dueños y pedirle a Dios que nos ayude, porque la tarea es nuestra. Tenemos que aprender a ubicarnos. Yo batallé, creo que más de 2 años, sí, más de 2 años. Una noche mientras oraba y el Señor me dice, juzga la palabra. Y estaba yo en tanta ignorancia que yo dije, la verdad es que un espíritu de engaño me habló. ¿Quién va a juzgar la palabra? Y 2 años y varias veces escuché la misma voz hasta que entendí que era Dios que lo decía, hasta el día en que le dije, Señor, ¿qué significa esto? Porque yo no lo entiendo. Y es cuando el Señor me enseñó que juzgar la palabra es aprender a ubicarme en ella y ubicar la palabra en mi vida, ubicarla. Y yo creo que estamos aquí para aprender a ubicarnos en la palabra. Tenemos que ubicarnos. Si usted no se ubica en el lugar que corresponde de acuerdo a la palabra, usted va a tener muchos inconvenientes en el camino del Señor, muchas preguntas, muchas incógnitas y cuestionamientos. ¿Queremos que Dios nos ayude? ¿O le queremos colaborar a Dios? Yo sé que cada uno hoy tiene un problema. Usted tiene un negocio, tiene un matrimonio, tiene una familia, tiene una necesidad. Ahora, hoy vamos a decidir, ¿usted qué quiere? ¿Que Dios le ayude? ¿Espera que oremos para que Dios le ayude? ¿O espera convertirse en un colaborador de Dios, entendiendo que Dios es el que tiene el control porque usted le entregó el control a Dios? Ahora, si no le ha entregado el control a Dios, pues es otra cosa. ¿Somos nosotros los que vamos a hacer? ¿O es Dios el que va a hacer? ¿Quién colabora a quién? Si aprendes esto, la oración va a cambiar por completo.
Cada vez que va a llorar se da cuenta que cambió su vida de oración, su forma de decir las cosas. En Proverbios 29 dice que el pueblo de Dios perece porque no tiene visión. La palabra visión tiene una connotación muy grande, por supuesto. La palabra perecer, según el original, es profunda. Porque una persona que perece es una persona que no tiene cobertura sobre su vida, sino que está a merced del ambiente, de la atmósfera que le rodea. Es una persona que no tiene guía, orientación. Posiblemente es una persona rebelde u obstinada. Y no tiene madera para recibir enseñanza y ser enseñado y obedecer. Así que una persona que llega a ese nivel de gobernarse a sí mismo, es una persona que cae en la facilidad de desenfrenarse, pierde su moral, se entrega a los deseos de su carne, porque él se considera dueño de su vida, de su tiempo, de su dinero, de lo que tiene, de lo que es. No obedece a Dios, pero sí obedece a su carne y al mundo. Entonces lo guían sus concupiscencias. Los que son guiados por la carne, dice la Biblia, que van camino a la muerte. Porque vive por lo que le dicta su mente natural, sin la guía ni la sujeción del espíritu. Por eso es importante no tan solo tener visión, sino tener el conocimiento, el entender de Dios, que en palabras de nuestro tiempo, no del tiempo bíblico, de nuestro tiempo, diríamos hay que tener estrategia. Dios es un estratega. Tenemos que ser estratégicos en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es mi estrategia cuando llega un momento en que las cosas hay que emprender, hay que hacerlas o hay que decidir hacerme a un lado y decirle, Señor, ¿cómo te colaboro aquí en esta decisión? ¿Qué, vulgarmente, qué pitos toco yo aquí en esto, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Así que una de las razones por las que la gente no triunfa es porque no tiene esa estrategia. Para tener estrategia hay que detenerse a pensar y a analizar. Así que cuando hablo de estrategia me refiero a que tiene un corazón abierto para Dios, para recibir una palabra de Él, y analiza en cómo esa palabra va a tener cumplimiento en su vida. Porque a veces queremos resolver ciertos problemas que no necesariamente son los que necesitamos resolver. Mientras que si solucionamos otros, los que debiéramos de solucionar, los demás se caen de su lugar. Esto es un misterio. Decirlo es fácil, pero cogerlo, saborearlo, meditarlo y ubicarlo, eso es otra cosa. Por ejemplo, una persona quiere tener una bendición en lo que hace. Entonces, quiere tener más dinero, por decir algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que crecer el negocio. Hay que conseguir más clientes. Hay que trabajar más duro. Si venimos a las 8 y salimos a las 4, vamos a venirnos a las 5 y salimos a las 10. Porque es la estrategia del ser humano. Es él trabajando. Pero ¿conoce la estrategia de Dios? El día que conozca la estrategia de Dios, va a vivir una vida de descanso y de prosperidad. Por eso estamos para conocer a Dios. Y tú lo conoces a Dios pensando en lo que acabo de decirle. Tiene una necesidad, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo conozca de ti en esta hora? Y esperar esa razón. Porque Dios no es el tendero. Una libra de arroz. Y si no me la da rápido, me voy a la siguiente tienda. No.
Con el Señor hay que tener respeto, consideración y hay que saber esperar. Él responde a su debido tiempo a nuestras vidas, pero que Él responde, responde. Desde el momento que tú oras, Él te oye. Y desde el momento que tú oras, Él te responde. Pero la tardanza en llegar, eso depende de la soberanía de Dios. Así que desde ya tenemos que aprender a madurar. Tú no eres maduro por tener 20 años en el cristianismo, no. Es por aprender a meditar, reflexionar y saber por qué suceden las cosas y qué quiere Dios que yo aprenda en las circunstancias. Entonces tenemos que ser responsables con esa madurez. Saber y aceptar que Dios trabaja con nosotros y nosotros con Él. Él hace su parte y nosotros tenemos que asumir la nuestra. Y ese es otro equilibrio que yo tengo que aprender. ¿Qué hace Él y qué tengo yo que hacer? Para no meterme en el terreno de querer hacer lo que no me corresponde hacer. El problema de muchos es que no quieren trabajar con Él. Quieren que Él trabaje con Él. Solo quieren mandarle a hacer. Señor, hazme esto, hazme aquello, hazme lo otro, haz aquello, haz lo otro. O pedirle el favor de que les haga las cosas. Pero el asunto no funciona así. Porque es que Él es el Señor, no es el sirviente. Lo que pasa es que nos sentimos carnales cuando pensamos estratégicamente. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que Dios tenía una estrategia para todas las cosas. Miremos algunas cositas que le pueden ayudar a reflexionar sobre esto que yo les estoy diciendo. Porque yo creo que lo que ya les he dicho los pone a pensar en todas las decisiones de su vida a partir de ahora. Por ejemplo, en los capítulos 1 y 2 del libro de Mateo, vemos una de las estrategias que Dios le dio a José y a los reyes que llaman astrólogos. Porque el asunto allí es que María había recibido una palabra de Dios y hacía falta estrategia para que aquella palabra se cumpliera. Por eso Dios tiene que hablar con José. En el primer sueño, Dios le dice a José que reciba a María porque lo que había concebido era del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque, pues usted sabe, una persona que se va a casar y que está en los albores ya de casarse y resulta que la novia está embarazada. Póngase en el plano de José. José estaba enojado, decepcionado, amargado, humanamente destruido. José estaba en un punto fatal. No lo digamos de este punto de vista, pero si lo consideras al tipo de hoy, el tipo de hoy en la cantina, borracho, bebiendo y contándole cuentos a todo el mundo de lo que le había pasado. Esas cosas a veces no las consideramos, no las analizamos, no las traemos a la mente. Lo que pasa es que Dios se acerca a José y no le dice, mira José, lo que pasa es que lo que pasa es que, no, Dios no le da explicaciones a nadie. Le dijo, José, no temas recibir a María por esposa, recíbela, listo. Ahí no le dio chance de que José dijera, pero Señor, es que, no. Simplemente le dijo, recíbela. Ahora, este es el asunto que yo le digo. Estamos dispuestos a obedecer la palabra, aunque esté por encima de mis sentimientos contrarios a lo que yo pienso que debe hacer. Porque Dios no da explicación del asunto. ¿Qué tenía que hacer José internamente con él? Tenía que hacer su parte para quitar la amargura, quitar los celos y la desconfianza
que se había generado en su corazón. Aceptar, perdonar y cambiar su manera de pensar. Eso le correspondía a él hacerlo. Ya haya recibido la orden. ¿Verdad que ser creyente y entender a Dios y poderle servir tiene que morirse? Con razón Pablo dijo, ya no vivo yo. Por eso los vivos en este pacto no funcionan. Por la misma razón, en un tercer sueño, Dios le dice a José que vaya a Egipto y que permanezca allí. Eran semanas de viaje por un desierto. Ahí no era, sáqueme un tiquete para ir, no. Ahí era enalbardar el asno, preparar comida y empiece a caminar por el desierto. Ellos tenían que hacer su parte, que era obedecer. Ya Dios les había dicho, ve a Egipto. Listo. Señor, ¿y el dinero para un hotel allá? ¿Qué? ¿Y quién me va a recibir? Esas preguntas no se las dio Dios, no se las resolvió. Le dijo, vaya, punto. Tenía que confiar. En el cuarto sueño, Dios le dice a José que se regresara con el niño a Israel, porque ya habían muerto los que procuraban matarlo. Ahora fue que le reveló que lo había sacado de Belén para allá porque estaban matando a los niños, pero José no lo supo. José lo supo después, cuando estaba en Egipto, que le dijo, regrese, porque ya los que estaban matando a los niños murieron. Ahora, ay, con razón el Señor me sacó de allá. Con razón. Pero ¿cuál es el disgusto nuestro? Que queremos que cuando el Señor nos da una palabra, desde ya nos diga por dónde tenemos que ir, qué dinero vamos a tener, dónde vamos a posar, quién nos va a ayudar, todo que nos lo diga. Pero no es así. Ese no es el camino de fe. El camino de fe es diferente. Y en un quinto sueño, vuelve el Señor y le dice a José, ahora tiene que irse a la región de Galilea. Y habitó en Nazaret. Pero si estamos en Jerusalén, una ciudad, y me manda a un caserío, ¿de qué voy a vivir? Tengo que dejar el empleo. ¿Cuántas preguntas pueden surgir? Eso no se iba a resolver Dios a José, no le dijo por qué. Pero José obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque servía a Dios. ¿Y por qué Dios lo mandó a Galilea de Nazaret? Para que se cumpliera lo dicho por los profetas antes, que había dicho que Yahshua sería llamado Nazareno. El Nazareno. Porque se criaba en Nazaret. Ahora, noten que Dios tiene planes y los ejecuta en base a la revelación y a la obediencia que nosotros tengamos con Él. Algunos dicen, pero ¿por qué a Dios no me revela? ¿Por qué a Dios no me da? Y a otros sí le da. Pero tienes un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios le ha dicho. En el pasado Dios le ha dicho que haga tal cosa y lo ha obedecido. Cada vez que se ponía por obra una estrategia dada por Dios en sueños, la Biblia nos indica que fue así, pues se cumplió. Para que se cumpliera la palabra que había sido dada por Dios. El sueño siempre se basa en lo que Dios dijo. Porque hay muchos sueños. Hay sueños producidos por el terror, el miedo, el pánico, o muchas cosas más, pero hay sueños de Dios. Entonces, no se manifiestan sueños estratégicos en la vida de una persona, sino hasta que esa persona recibe una palabra de Dios en su interior.
Dios no va a darle estrategias. Dios va a revelarle cómo hacerlo. Pero tenemos que decir la palabra que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Tenemos que recibir lo que Dios ha dicho. Lo demás se da en el camino. La razón por la que mucha gente no ha alcanzado lo que Dios se ha propuesto para su vida es porque no han seguido las revelaciones divinas. Como cuando comenzamos en el camino del Señor, siempre buscamos a Dios para que Dios nos dé lo que yo necesito y lo que yo quiero tener. Y que me bendiga y me prospere lo que yo empiezo. Siempre es así. Pero en la gracia los papeles se invierten. Se van a volcar y ya es tiempo de que se vuelquen. Dios no es tu ayudante. Tú eres el ayudante de Dios. Tú no eres el dueño de las cosas. Él es el dueño. Tú no tienes el control. Lo tiene Él. Si Él lo tiene, confía. Declara y espera. Relaciónate con Dios para saber. Porque hay algunos que dicen, bueno, Dios es el que va a hacer, pues yo no hago nada. Voy a acostarme a dormir a la vaca y a ver televisión. No, la cosa no funciona así. La cosa funciona es que si no sé el asunto, empiezo a buscar relación con Dios, a preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué debo de hacer? Y cuando empiezo a buscar y a entrar en relación con Dios, alcanzo la revelación de lo que Dios quiere que yo haga. No es el que se tira a decir, Dios sabrá lo que va a hacer. Pues si lo va a hacer, que lo haga. Esa clase de creyentes, la verdad que están muy lejos de ser del pacto de gracia. Si José y María reciben la palabra, pero hubieran permanecido en el lugar que originalmente recibieron la palabra, ¿qué crees que hubiera pasado? Otra persona, Moisés. Su madre llamaba Jocabed, la madre de Moisés. Jocabed recibió una palabra, pero si no seguía una estrategia de la misma manera, Moisés no hubiera llegado donde tuvo que llegar. Pero cuando hablamos de revelación y estrategia, la gente se pregunta si fueron ellos los que lo hicieron o fue Dios. Y la respuesta es, bueno, los dos. El uno dio la palabra, el otro puso la mano para hacerlo. Si Jocabed no hubiera planificado bien lo que hizo, entonces la gente se habría puesto a pensar que realmente lo hizo Dios y no ella, no tuvo nada que ver ella. Pero Jocabed cogió los juncos, preparó una canastilla, una barquita pequeña. Si Dios lo iba a hacer, ¿por qué no esperó que un ángel viniera y la hiciera? No, ella tenía que hacerla. Ella tenía la inteligencia para saber que si la tiraba al agua así, el agua se le metía. Así que la calafacteó con brea por dentro y por fuera, para que no le entrara el agua. Estuvo pendiente de que estuviera la hija de Faraón para recibir la canasta. La tiró en el momento oportuno, no a cualquier manera. Lo puso en el momento preciso. Y el milagro ocurrió. De Dios dependía que la mujer, hermana del Faraón, se enamorara del niño y lo recibiera en su corazón. Pero Jocabed tenía que haber hecho lo que tenía que hacer. Así que la parte divina está en que la hija de Faraón reaccionara de la manera que lo hizo correctamente y decidiera criar al niño como su hijo. Amados, hay que aprender a trabajar con Dios. A mí me decepciona mucho cuando escucho a un cristiano que, si Dios lo va a hacer, pues que lo haga. A veces hablamos de cosas difíciles por ahí que están viniendo. Pues el Señor sabrá lo que va a hacer con nosotros. A mí eso me decepciona por completo porque veo gente demasiadamente niña que no entienden a Dios, que no conocen a Dios, que no aprenden a recibir la palabra para madurar en la fe. Piensen Noé. ¿De quién era la tarea? De Dios. ¿Quién hizo el trabajo? Noé. No era un colaborador. ¿Y dónde dice, bueno, en esa arca, por qué tan grande? Porque ahí van a meter todos los animales, una pareja. ¿Y cómo voy a recogerlo yo, Dios mío?
¿Cómo lo saco yo? ¿Cómo yo empujo elefantes y leones para acá? Dios mío, yo no puedo. ¿Acaso Noé se puso en esa tarea? Eso no era problema de él. Ese era asunto de Dios. Pero Noé estaba ubicado con Dios. Y ahí es donde nosotros sufrimos, cuando nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que hacer, y cuando nos vemos incapaces, empezamos a llorar por nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Pero si somos colaboradores, es diferente. Porque la tarea es de Dios y yo colaboro en lo que yo pueda. Él no va a ponerme una tarea que yo no pueda. Siempre me pide que haga lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y a veces, pensando que Dios no está en el asunto, las obras salen siendo nuestras. Haz algo sin contar con Dios y la obra es tuya, no es de Dios, es tuya. Pero empiece a hacer algo considerándote colaborador y que Dios es el dueño, y lo que sale de eso es la obra de Dios y no la obra tuya. Entonces, sin darnos cuenta, lo que hemos hecho es abandonar nuestra vida a lo irracional. En vez de volvernos gente de fe, nos volvemos gente irresponsable. Dios no te va a dar una palabra si tú no estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de esa palabra. La gente quiere visiones y sueños, pero no quiere la responsabilidad que conlleva. A veces hay gente que pide, ¿por qué yo no veo los ángeles? Yo quisiera ver unos ángeles, que se me apareciera un ángel para verlo. ¿Está dispuesto a aceptar lo que el ángel le diga o la responsabilidad que conlleva ver la presencia de un ángel? ¿Está dispuesto a cumplir con esa responsabilidad? Esa es una pregunta que a veces no la resolvemos. Solamente queremos ver, pero no la responsabilidad. Dios quiere tratar con cada uno de ustedes personalmente. Y será en la medida que cada uno de ustedes sea responsable. Podría entonces pensar, ¿acaso no dice la Biblia que es haciendo Él en nosotros? Pues si es Él haciendo en nosotros, que lo haga. Alguien me dijo, ¿no dice la Biblia que es Él haciendo en nosotros lo que es agradable? Pues si Él me va a quitar este vicio, pues que me lo quite. Y si no, pues allá Él. Ese es el tipo de gente irresponsable, religiosa que hay en el mundo y que llena las iglesias. Pero no el pueblo de Dios, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia y que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Hay gente que piensa así. Conocen a Yahshua como el siervo, pero al Señor lo desconocen, porque no conocen cómo funciona el reino de Dios. Cuando uno llega a este país, uno desea tener los papeles en regla al 100%. Pero no es cuestión de ir allá y pedirlo y yo quiero hacerlo. No, le exigen que tiene que conocer la historia, la geografía, los presidentes, los gobernadores, conocer las cosas grandes de este país, conocer 1000 cosas. Hay que estudiar profundamente el país hasta que lo conozca. Y en ese conocer llega uno a entender cómo esta gente funciona, cómo son las leyes, cómo es el gobierno, cómo es todo eso. Y cuando llega, ha cumplido con todos esos requisitos, entonces le dicen, ahora sí puede ser ciudadano. No es llegar y conseguir un abogado y pagar. No. Nosotros fuimos traídos al reino de Dios y tenemos que saber
cómo funciona el reino de Dios. Aprender cómo funciona, porque si no usted se va a estar rompiendo la cabeza todo el tiempo. Cree que todo lo va a solucionar con un momento de oración. No, hay que entender cómo funciona el reino de Dios. Y yo hago a Dios el Señor de mi vida, y el dinero que yo gano es de Dios, el negocio que yo tengo es de Dios, la familia que yo tengo es de Dios, todo lo que está es de Dios. Yo soy un colaborador, yo tengo una responsabilidad en todas las áreas de mi vida para responder frente a esa responsabilidad y no tener una angustia y una aflicción en mi vida, porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Pero eso hay que aprenderlo. Así que José recibió una responsabilidad con María. Igual la recibió Noé con la construcción del arca. Igual la recibió Moisés. Igual la recibió Pablo. Igual la recibió usted. Igual la he recibido yo. No era fácil recibir y entender lo que Dios estaba diciéndole a José, pero José estuvo dispuesto a aceptar la responsabilidad de la palabra que había recibido. ¿Quieres tener un ministerio amplio en la obra de Dios? ¿Quieres ser una persona que instruye o coopera ayudando a instruir el pueblo de Dios? Eso tiene una responsabilidad. Eso tiene un compromiso. Pero debes conocer tu responsabilidad. Tienes que llegar a conocerlo, entenderla. Como le dicen los padres a un niño, yo quiero un gatito. Sí, está bien. No cuesta nada comprarlo. Pero, ¿le vas a dar el agua? ¿Le vas a dar la comida? ¿Le vas a sacar la basura? ¿Vas a cuidarlo? ¿Vas a soportarlo? Es la responsabilidad. Igual es. Mire, personalmente, yo llevo 56 años y algo más predicando la palabra. Pero no dependo de lo que hice en el pasado o dije en el pasado. Yo no dependo de la experiencia, ni de lo que aprendí, ni de nada de eso. Yo necesito cosas nuevas cada día. Y eso me hace excelente en lo que digo. ¿Por qué creen que surgen todos los días una reflexión? Yo quiero algo nuevo. Y como quiero algo nuevo, lo busco. Y como no me quedo con ello, sino que lo comparto, Dios me lo da. Y yo lo comparto. Y la palabra dice que al que da, se le da. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Que conlleva un trabajo? Claro que conlleva un trabajo. Grande, fuerte, responsable. Todos los días estudiamos la palabra. Yo no puedo pasar un día. Vea, para mí es más fácil pasar la mañana hasta el mediodía sin haber tomado un poquito de café ni un desayuno. Eso para mí es más tranquilo pasarlo que dejar pasar un día sin que yo tome una hora de relación con mi Dios en el estudio de la palabra. Lo demás es pasajero, pero esto no. Porque esta es mi vida, es mi relación, es mi verdadera identidad con Dios. Si uno que comparte la palabra solo estudia cuando le va a tocar enseñar, pues es una persona mediocre. No. Uno que enseña la palabra todos los días debe de tomar la palabra, la relación con Dios. Y si hay una meditación, la escribo. ¿Por qué? ¿Tengo que enseñar? No, la escribo porque esta es mi tarea, estudiar la palabra. Todo lo que usted haga en aras
de su don, de su talento, de su medida, de su ministerio. Es cooperación con Dios en lo que Él dice que va a hacer. En y con usted y a través de usted. A veces yo encuentro testimonios de personas que me dicen, estuviste en mi casa y fue una bendición. Yo no oré por nada ni me comentaron problemas, pero Dios hizo algo allí. A veces he abrazado a una persona, le he puesto un abrazo por encima y tal cosa, y de pronto suelto una palabra que se ha convertido para esa persona en su milagro, en su sanidad, en su victoria, en su éxito. Yo no lo sabía. Pero es que somos colaboradores de lo que Dios quiere hacer. Cada palabra que Dios te da tiene un grado de responsabilidad que tú tienes que aceptar. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Pero eso es lo que define y marca la diferencia de su vida. ¿Quieres ser feliz y no estar cargado ni echándole cabeza cómo resolver los problemas o las situaciones que se vienen? Deje de ser gerente. Conviértase en colaborador. Y Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Usted decide. Pero yo oro porque usted lo tumben de la silla y sea colaborador. Los declaro bendecidos con toda bendición.